entrevista en el Dulce Encanto de la Memoria, que tenemos pensado el mes de abril dedicarlo a las Islas Malvinas, a la recuperación de nuestras islas, a la gesta patriótica. Entrevistamos y le agradecemos muchísimo al mayor del Ejército Argentino, Rubén Figueroa, para que nos relate algunos aspectos de la gesta malvinera. Buenas tardes, Figueroa. Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo están? Encantados de escucharlos y de colaborar con esta difusión que hacen permanentemente de la cultura argentina, en este caso sobre las Islas Malvinas. Muy bien. Bueno, antes que nada, vamos a decir que estamos frente a, como dijimos, al mayor Rubén Figueroa, veterano de guerra de Malvinas, infante del ejército argentino y comando, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. Rubén, ¿cómo nació esa vocación militar desde una temprana edad? ¿Se fue formando? Cuéntenos un poquito. Mira, yo la verdad es que mi vocación militar la tengo desde muy chico. Yo cuando tenía 9 años ya había ingresado a los Boy Scouts, Ajá, aquello de siempre listo, muy bien. porque me gusta la disciplina, allá en mi Santiago natal. Y mi padre me descubrió un poco la vocación, como me dijo, vos tenés vocación, no querés ir al liceo militar, porque yo estudié en el secundario, en el Liceo Militar General Paz de Córdoba. Ajá, Y entonces hice todo mi secundario ahí en el Liceo Militar General Paz de Córdoba, y ahí se afianzó mi vocación militar. En consecuencia, cuando terminé el quinto año del Liceo Militar, ingresé al Colegio Militar de la Nación, donde se forman los oficiales del ejército. ajá. Directamente pasé a segundo año porque al tener ya 5 años en el liceo, es un beneficio que tenemos los ex cadetes del liceo de Claro. pasar directamente al segundo año del colegio militar. Perfecto. ¿Su papá era militar, Rubén? No, 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 mi papá era enfermero, no, nada que ver con la milicia, pero sí era una milicia porque la verdad era una vocación de enfermero, es una milicia también, Claro porque que él sí. mencionó mucho los valores, los sacrificios que hacía, yo los veía permanentemente trabajando y eso despertó también la responsabilidad en mi vida, ¿no? Perfecto. ¿Su mamá también era de ciencias de la salud, Rubén? Mamá era enfermera, sí, también. Ahí se conocieron y se casaron. Pero mire qué bien. Bueno, ¿y cómo es el tema ese del arma de infantería? ¿También era en el liceo? ¿Ya le gustaba ser infante? Sí, uno cuando se egresa en el liceo militar, ya egresa como subteniente en el arma de infantería. Pero a mí me gustaba siempre infantería y cuando me tocó elegir armas, elegí el arma de infantería, que hay varias armas en el ejército, ¿no? Y ahí desarrollé toda mi carrera militar. Ajá, bien. Y después, tengo entendido, usted es comando. ¿Qué significa eso? Bueno, comando es una aptitud especial que hay en el ejército. Son una especie de boinas verdes, o sea, son tropas elite, tropas especiales, eh, muy adiestradas, perfectamente conectadas y adiestradas para operar en la profundidad del dispositivo enemigo. O sea, nosotros no combatimos en nuestras propias líneas, sino vamos a buscar al enemigo en la profundidad con Claro. pequeñas acciones, con gran poder de destrucción, ¿no? Por eso las tropas comando, las compañías comandos en este momento están dirigidas o en el nivel de estrategia militar, ¿no? En el alto grado de la estrategia, en el más alto grado de la estrategia, porque Ajá. tienen influencia estratégicamente a niveles más altos, ¿no? Ah, claro, claro, claro. ¿Es alguna similitud con los Rangers, por ejemplo, o es otra cosa? Es una especie de ranger, sí, también, sí, exactamente. Así son tropas preparadas, digamos, en cursos muy rigurosos, Ajá. que en el nuestro empiezan en la escuela de infantería y vamos por diferentes ambientes geográficos, conociéndolo y combatiendo en esos ambientes geográficos para adquirir toda la experiencia en todos los territorios que tiene las posibles hipótesis de conflicto que tiene Argentina, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Es, es una actitud especial que es muy exigente. Nosotros entramos cerca de 160 y nos recibimos 26. Y nos quedamos Ah, en el final del curso, que claro. dura 4. ¿Cuánto? También una vez que terminé ese curso de comando, salí primero ahí, me destinaron a hacer un curso en Colombia, de los comandos colombianos, que son los lanceros de Colombia. Ah, Y posteriormente, cuando estuve ya en la Escuela de Infantería destinado, hice un curso de guerrilla en selva en Manaus, en Brasil. Así que bueno. son
amplia dentro de lo que es los combates en nuestro territorio y en territorio también extranjero, ¿no? Ah, claro, claro. Y Rubén, ¿cómo se enteró de la recuperación de las islas? ¿Se venía hablando? ¿Cómo fue el tema? No, no, fue una cosa sorpresiva para todos, inclusive nosotros que estamos en el ámbito militar, nos sorprendió terriblemente. Yo estaba en la escuela de guerra haciendo mi segundo año para recibirme de oficial de Estado Mayor, cuando nos enteramos a la noche que habían tomado Malvinas, y obviamente al otro día en la escuela de guerra fue el tema de conversación, y bueno, y a partir de ahí empecé a buscar la forma de ir a Malvinas, porque yo me preparé toda mi vida como soldado para combatir por la patria. Bueno, la patria en este momento necesitaba el apoyo de sus hijos, y así estuve presente. Me fui a presentar a la Escuela de Infantería, donde Ajá. había un núcleo que es la Compañía Comando 601, y ahí me aceptaron y nos mandaron un radiograma a la Escuela de Guerra para que nos presentáramos movilizados a la Escuela de Infantería. ¿Qué significa esa palabra movilizados, Rubén? Movilizado quiere decir que cuando hay una acción de guerra se movilizan todo el potencial de personal, tanto en las reservas como lo que estamos en actividades no, pasivas, como en el caso nuestro, que estábamos en la escuela de guerra estudiando, ¿no? Entonces se moviliza gente para completar los cuadros de organización que tienen las unidades, en este caso la compañía de comando, y así es que con mi concurrencia y la de otros compañeros míos de la escuela de guerra cubrimos la cantidad de vacantes que había en el cuadro de organización de la compañía de comando, que estaba en forma esquelética en la escuela de infantería de Campo de Marte. Bien. ¿Y cuándo se decide pasar a las islas, Rubén? Bueno, nosotros fuimos a la Escuela de Infantería, nos mandaron el día 8 de abril. Llegó el radiograma del Estado Mayor General del Ejército, que nos presentáramos a la compañía de comando de la Escuela de Infantería. Eso fue el 8. A partir del 8 empezamos a trabajar, preparando toda la compañía, porque estaba esquelética, lograr sobre todo desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de inteligencia para conocer mejor al enemigo, y también desde el punto de vista operacional para armar las secciones, la plana mayor, etcétera, etcétera, y prepararnos para estar en condiciones de cruzar la isla cuando nos dispusieran la superioridad, ¿no? Hicimos una exposición con el mayor Castañeto, que era el jefe de la compañía, en el Mario Estado Castañeto, ¿no? Mayor. ¿Cómo? Mario Castañeto. Mario Castañeto. Hicimos una exposición al general Vaquero, donde contamos todas las potencialidades que tenía la compañía de comando, porque la doctrina de comando estaba muy poco conocida en el ejército en este momento, y entonces es necesario que la superioridad se pusiera claro de qué es la capacidad que tiene o cuáles son las capacidades que tiene una compañía de comando para influir en el campo de combate, ¿no? Y es así que el general Vaquero pues, nos envió en una misión que era preparatoria para Malvinas, que era hacer un reconocimiento en un lugar determinado en el país, que no voy a decir por razones obvias. ¿Está bien? Después, una vez que hiciéramos ese reconocimiento, si pudiéramos pasar a las Islas Malvinas, solamente el escalón es adelantado, que estaba formado por el mayor Castañeto, por el capitán Jándula, el teniente Anadón y yo. Son 4 personas de la compañía que fuimos en esa misión. ¿El segundo jefe de la compañía, quién era? El segundo jefe. Ah, usted. Yo era segundo jefe de la compañía y además era oficial de operaciones, que es Ajá. el que asesora al jefe en todo lo que hacía las operaciones que hacen las compañías de comando, ¿no? Muy Entonces bien. fuimos a Comodoro Rivadavia, y a partir de ahí la misión decía que teníamos que hacer ese reconocimiento que te dije recién, y además si podían después pasar a la isla para explorar o hablar con el gobernador de la isla respecto del empleo de los comandos. Pero nosotros invertimos la orden, nos llegamos a Comodoro Rivadavia y nos cruzamos ese escalón adelantado a Isla Malvinas en un avión de la Fuerza de Aerolíneas Argentinas que iba con el Regimiento 4 de Infantería. Una vez que cruzamos allá, obviamente que llegamos allá y lo primero que hicimos fue besar la tierra esa bendita, Besaron la tierra, besaron Malvinas. esa tierra tan añorada y tan repetida por nuestros maestros, ¿no? Que era nuestra y que nos pertenecía por razones históricas, geográficas, y bueno, volver a recuperar esas tierras y ser uno protagonista de esa... Perdón, De ese,
Cuando ustedes llegan a Malvinas, ¿hubo alguna resistencia? ¿Tuvieron ahí de los británicos o en ese momento ya No, no? no, no. En ese momento no estaban los británicos. Los británicos desembarcaron recién, la Task Force desembarcó el 21 de mayo recién. Los Kelpres nos miraban indiferente, a veces con desprecio, pero no, resistencia en ese momento no hubo. Así que nos bajamos del avión, nos fuimos a presentar al general Menéndez, que era el gobernador de la isla, y le expusimos también, como hicimos con el general Vaquero, todas las potencialidades que teníamos, y él se comprometió en mandar a buscar a la compañía que estaba en Campo de Mayo preparándose, sobre todo desde el punto de vista logístico, ¿no? ¿Cuántos eran Así después, que cuando vienen todos, cuántos era en Malvinas la compañía de Comando 601? ¿Cuántos integrantes? cerca de 65 integrantes más o menos, son 3 secciones, todas formadas por oficiales y suboficiales. Había muy pocos soldados en la parte logística, había unos soldados, pero todos éramos oficiales y suboficiales que habíamos hecho el curso comando y que teníamos esa aptitud, ¿no es cierto?, para conformar esa compañía de comandos, ¿no? Muy bien, ¿qué era la halconera, Rubén? La, Halconera. la halconera era la habitación que tenían, o la cuadra que tenían, el dormitorio que tenían en la escuela de infantería, les llamaban la halconera cuando estuvo, porque en realidad este grupo esquelético de la compañía comando se armó en el 78 para el Mundial, a cargo de Seineldin, que estaba a cargo de la halconera, ¿no? Que era la habitación donde dormían los halcones, decían que somos, digamos, como aves rapaces que atacan, buena vista, agresividad, velocidad. Entonces, ese es el título que se le puso, y cuando llegamos a Malvinas, el lugar donde habitábamos, lo llamamos tal cual era en la escuela de La infantería, ¿no? halconera. Muy bien. Bueno, Halcón. ¿cuándo empieza, cómo empieza a aproximarse los combates, Rubén? Bueno, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos es hacer una exploración por toda la isla para conocerla toda, porque la operación de los comandos está en todo el territorio de combate, ¿no? No está dentro de la zona defensiva nuestra, sino también donde posiblemente fuera a desembarcar el enemigo, ¿no? Así que hicimos todo tipo de combate, de actividad de exploración, de censo, eh, hicimos seguridad de los puertos comando, hicimos recorrida y control de la población dentro de Puerto Argentino, y además empezamos a montar todas las emboscadas, sobre todo con Brook Pipe, que es un proyectil de tierra-aire que lo maneja un operador desde de acá del hombro, y dispara contra la aviación, con los aviones de combate, ¿no? Bien. Inclusive pusimos a reconocer todos, reconocimos la isla en lancha, reconocimos en helicóptero, a caballo, en Land Rover, a pie, en un grupo de motos Kawasaki que teníamos, esos todoterreno, que habían llegado de la isla, del continente, así que nos Bien. movíamos por toda la isla. Creo que somos las tropas que más conocimos la isla, ¿no? No solamente yo, ¿Y, sino toda la compañía, porque estuvo en varios lugares en donde hubieron encuentros y combates, y ahora te lo relato después. ¿Cómo era el clima de Malvinas, el clima meteorológico? Bueno, las condiciones son bastante adversas, ¿no? Era un clima que normalmente había poco sol, casi nada, y permanentemente por espacios así interrumpidos había mucho viento, había garrotillo, había agua-nieve, caía agua, nevaba en algunos momentos, sobre todo al final de la campaña, y además el suelo era un suelo muy un suelo con turboso, que es una especie de petróleo es petróleo, ¿no es cierto?, que está metido en el suelo malvinense, y dificultaba muchísimo el caminar, porque Ajá. no se producía bien el efecto acción-reacción cuando uno camina, pues se enterraban los borceguíes en el suelo y costaba muchísimo caminar, o reducíamos la mitad del tiempo de la marcha de un infante, ¿no? Las De tropas 4 kilómetros inglesas, por hora. perdón, las tropas inglesas tenían la misma dificultad en el terreno que ustedes. Exactamente, sufríamos todo lo mismo, ¿no? No había diferencia. Lo que pasa es que estaban mejor equipados desde el punto de vista de ropa ellos, ¿no? Nosotros teníamos el, el, el uniforme de combate, y nos habían provisto al final unas camperas que eran de origen israelí, que eran bastante buenas, pero nada que ver con el equipo que tenían ellos, ¿no? Claro, claro. Que eran equipos para soportar temperaturas polares, ¿eh? Una de las Ajá. unidades que atacó Malvinas
venía de una maniobra en Noruega. Habían estado en Noruega y vinieron y embarcaron en la Task Force para Argentina, para las islas. Bueno, ¿y cómo se van aproximando los combates? Bueno, empezó con el desembarco en San Carlos, el 21 de mayo. Nosotros habíamos estado 5 o 6 días antes en San Carlos haciendo una exploración porque había datos de que habían habido comandos ahí. Presionamos ahí, no encontramos nada. Evidentemente sí, rastros de que había habido desembarco de tropas, comandos seguramente. Ahora, ¿ustedes sospechaban que podía haber ¿ustedes sospechaban que podía haber un desembarco en San Carlos? Sí, sí, sabíamos que podían sacarlo. Lo que pasa es que el desembarco es una operación que tiene muchos incógnitas, ¿no? ¿Dónde va a desembarcar el enemigo? Pero uno de ellos era San Carlos. Es decir, que a partir del momento que estuvimos nosotros allí, mandaron una tropa del Regimiento 25 del Turco Seyneldin, el teniente Esteban, con una media sección, que estuvo en la altura 432, que es donde divisó el desembarco, ¿no? Dio el avistaje de la entrada de las tropas de la Marina por San Carlos, ¿no? Por la parte norte de San Carlos. Una vez que estábamos ahí, nosotros justo hubo un ataque enemigo, un ataque de los ingleses, los comandos ingleses, sobre la isla Borbón, que está, digamos, al norte de la isla Gran Malvina, o sea, cruzando el estrecho. Ahí hay una base de infantería marina, una compañía que estaba custodiando una pista de aterrizaje que había, y había 9 Pucará, un Skyvan y otro avión de la prefectura, creo que era. Eso habían atacado la noche previo al ataque. Perdón, ahí estaban los Pucará, ¿no? 9 Pucará, sí, que habían escapado de Darwin porque los habían ametrallado en Darwin cuando estaban, entonces usaron como pista alternativa y de seguridad a la isla Borbón. Y ahí los atacaron ¿Ahí estaba el capitán Tomba de Fuerza Aérea o no? Tomba estaba con los Pucará y estaba exactamente con ese grupo de aviones, ¿no? O sea, esa cuadrilla de aviones de los Pucará que tanto daño hicieron a la flota, ¿no? Y nosotros estábamos ahí cuando se escuchó a las 4 de la mañana el ataque de los comandos y no teníamos el helicóptero, nosotros estábamos sin helicóptero, ahí en San Carlos. Cuando llegó el helicóptero a las 11 de la mañana, cuando llegamos al otro lado del estrecho San Carlos, a la isla Borbón, vimos desde arriba un espectáculo dantesco, estaban todos los aviones incendiados, humeando, ¿Sí? y un espectáculo dantesco de la operación que habían realizado los comandos con todo éxito, ¿no? Bien. Y nosotros hemos podido llegar, pues estamos a 15 minutos nomás de ahí de helicóptero. Si hubiéramos tenido el helicóptero con nosotros, como se lo pidió el general, el mayor Castañeto en ese momento al comandante, y no se lo permitió porque era un elemento de movilidad muy importante el helicóptero ahí en Malvinas, ¿no? ¿Era un chino que pedían? ¿Cómo? ¿Un chino pedían o no? ¿Un helicóptero No, chino? ¿Cómo? Un helicóptero chino, esos grandes de transporte eran? Chinook, sí, el Chinook fuimos. Esos grandes, esos claro, claro. Si podría dar una postal en un segundo, cuando vio el estrecho de San Carlos, ¿lo llegó a ver repleto de la flota británica o no? No, yo no lo vi con la tropa británica. Lo vi antes, bien, lo conocía perfectamente, la cantidad de kilómetros que tenía en cada extremo. Lo habíamos estudiado, pero cuando desembarcó la tropa, nosotros no estábamos ahí. Estamos en Puerto Argentino. En Bueno, Puerto Argentino... Perdón, no lo escuché, disculpe. Estábamos en Puerto Argentino en el momento que desembarcaron las tropas. Y... Una de las 2 secciones estaban en el terreno, porque permanentemente la compañía de comandos, si bien acantonaba ahí en Puerto Argentino, pero siempre tenía una sección haciendo exploración o haciendo actividades de ataque y reconocimiento, otra descansando y otra haciendo patrullaje por el pueblo, ¿no? Por ahí por la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue su bautismo de fuego? ¿En qué lugar? ¿Cómo se llamó esa batalla? Bueno, no, el bautismo de fuego fue el 1 de mayo, que empezaron a bombardear los aviones ingleses. El primer contacto con el peligro, con la muerte, fue el bombardeo que hicieron el 1 de mayo los Neptunes sobre Puerto Argentino, ¿no? Fue muy intenso ese bombardeo. ¿Cómo? Sí, muy intenso. Además fue el primero, sorpresivo,
Y bueno, empezó a entrar la posibilidad de entrar en combate, ya uno la veía más cerca y las negociaciones no avanzaban, veíamos que no avanzaban. Velaván de Tierra había propuesto esa famosa propuesta de él y que no fue aceptada, de colocar las tres banderas y negociar, que era el origen de lo que trató de hacer Galtieri. Pero bueno, los ingleses habían escalado la crisis, producto de que bueno, había un problema ahí de tipo poder de las fuerzas, sobre todo la naval, estaba perdiendo fuerza porque siempre los Navy en Inglaterra fueron la tropa elite, porque tenían sus territorios de conquista a lo lejos, entonces se manejaba mucho el poder, lo tenía a través de la Marina, ¿no? De la Armada, El claro, claro. para ejercer su poder en las islas, en las conquistadas, ¿no? Las Territorios de colonizadas. claro, territorios de ultramar. Bueno, ¿y cómo fue entonces, Rubén, cuando usted tiene ese enfrentamiento ahí Bueno, el cara a combate de cara, Murrell, ¿no? exactamente, el Murrell Bridge es un río que cruza frente atraviesa de norte a sur, nace en la Bahía Anunciación, y no, digamos, desemboca en Bahía Anunciación y nace en los contrafuertes de Dos Hermanas aproximadamente. Es un río tipo de montaña, y ahí había un puente sobre un camino con una especie de senda que utilizaban para llegar desde Puerto Argentino hasta San Carlos o a Darwin. Sí, Una noticia hubo en esos días, que eso fue aproximadamente, el ataque fue la noche del 6 al 7 de junio. El ataque principal fue el 11 de junio, así que estuvimos 4 días antes de que empezara el ataque, estuvimos ahí cerca del enemigo, nosotros combatimos con esa patrulla, ¿no? con esa Pero patrulla. entonces la información venía de un pucará que había visto una carpa sobre el río Murrell y además desde la primera línea del regimiento 4 de infantería informaba que venía un vehículo de los ingleses, cruzaba el puente sobre el río Murrell, colocaba unos cañones, unos morteros 81 y empezaba a disparar contra la primera línea. Entonces, siendo la Perdón, el situación, objetivo era, perdón, discúlpeme Rubén, el objetivo que era dinamitar el puente, digamos, volar el puente. no, no, lo que querían hacer es, digamos, preparar las tropas para el ataque. Esto fue el 6 al 7, fue el combate. Ajá, Entonces estaban en exploración y desde ahí informaban, desde el puesto que tenían, informaban todo lo que se veía en primera línea para el ataque que tenían correcto. previsto ellos. Y el vehículo que venía y colocaba los morteros estaba haciendo lo que se llama exploración por la fuerza, o sea, uno dispara para ver cómo reacciona del otro lado y dónde disparan, para ir detectando cuáles son las bocas de fuego y dónde están las tropas nuestras que estaban en defensa. Correcto. Bueno, entonces se prepara una media sección a cargo de García Pinasco, un teniente que no era jefe de sección, por la sección, parte de la sección estaba del otro lado del estrecho, había quedado allá, no pudo movilizarse para acá. Y entonces se arma la propuesta de ataque, que es lo que hacíamos y íbamos a hacer. Íbamos a dar un golpe de mano sobre las carpas que estaban seguramente, de acuerdo a lo que informaba el pucará de la Fuerza Aérea, estaba a 600 metros al norte del puente. Entonces íbamos a destruir con un golpe de mano sobre las carpas que había arriba del puente de Murrell Bridge y después bajar el río, remontar al río, mejor dicho. Entonces, el golpe de mano sería un ataque sorpresa, porque no sabemos los que somos civiles qué significa un golpe de mano, ¿no? De mano es una acción ofensiva sobre un enemigo estático. Es Bien, una instalación de un enemigo estática, como eran las carpas estas. Bueno, se lanza un ataque por sorpresa para destruirlo. Y la emboscada es otra operación típica de los comandos, que es sobre un enemigo en movimiento. Se usaba correcto. mucho en la guerra contra la subversión, en los campos de Tucumán, en los montes de Tucumán, en las sendas que hacían emboscadas, ¿no? Y la emboscada es una acción ofensiva también que se hace con 2 escalones, uno delante, otro atrás, para fijarlo al enemigo, y después está el escalón asalto, que es el que se llama la zona de muerte, donde normalmente el que cae sobre el escalón asalto no tiene muy pocas posibilidades de vida. Bien, Entonces, entonces se decide, discúlpeme, el golpe de mano. ¿Cómo empiezan las refriegas? bueno, nosotros avanzamos a partir de las 10 de la noche, nos fuimos en Land Rover, 4 Land Rover, 2 motos Kawasaki,
cruzamos la zona de fuego, que a las 11 de la mañana empezaban las fragatas a bombardear sobre la primera línea nuestra. Nosotros pasamos entre el regimiento en London, entre el regimiento 7 de infantería y el regimiento 4 de infantería, en Dos Hermanas. Y entonces atravesamos los campos minados, que había deficiencias en cuanto a la marcación de los campos minados. Sí. El teniente Adadón, que iba adelante nuestro, bueno, fue pisando en sus lugares, y un cruce de campos minados peligrosísimo, gracias a Dios no tuvimos ninguna baja, ¿no? Bien. Llegamos al río y no vimos, empezamos a remontar el río y no vimos las carpas esas para hacer el golpe de mano. No las encontramos a lo largo del camino. ¿Y entonces? Hasta que al puente. Una vez que llegamos al puente, comenzamos a instalar lo que habíamos previsto, que es una emboscada a ese vehículo que venía todas las mañanas a las 6 de la mañana y tiraba con los morteros sobre la primera línea. En el momento que yo como segundo jefe, fui en esa operación, porque el jefe de compañía había dispuesto que cada vez que saliera una sección, un elemento de la plana mayor, ya sea el S1, el S2, el S3 o el S4, fueran uno con cada patrulla. ¿Para qué? Para conocer más el terreno y sufrir las consecuencias de nuestro propio asesoramiento. Bien. Entonces nosotros estamos también en la oficina montando la sala de situación, y entonces además queríamos combatir, nosotros no queríamos estar sentados en el quería espejo. entrar en acción, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios me tocó a mí eso, entonces fui con ellos representando al jefe de la compañía, y entonces en un momento determinado que yo regresaba de instalar, cruzaba el puente instalando el bloqueo posterior, nos abren fuego de unas rocas que estaban a 80 metros del puente, con una ametralladora y 6, 7 fusileros a los que veníamos cruzando el puente, que era Tunini, el sargento ayudante, bueno, no me acuerdo en este momento, ando medio flojo de memoria. No, está bien. El tiempo es medio tirano, Rubén. ¿Cómo podemos Sí. ir viendo más el combate en sí? Porque Bueno, es entonces, medio tirano. una vez que nos atacaron, nosotros inmediatamente nos pusimos frente al lugar donde venían los disparos y vimos unas cintas endiabladas que venían contra nosotros, pegaban en la roca, salpicaban por todos lados, olor a pólvora, a humo, una desorientación en ese momento, hasta que tomamos conciencia de dónde venía el fuego y empezamos a disparar sobre ese lugar. Los que habían quedado de la compañía del otro lado del puente también empezaron a disparar, y eso aflojó un poco y pudimos replegarnos. Al lado mío lo hirieron a Poggi, el sargento ayudante Poggi, que estaba conmigo, lo hirieron en la pierna en ese momento y nos replegamos un cacho hacia atrás, y a partir de ahí empecé a elucubrar. Yo tomé la decisión de tomar la patrulla a mi mando, porque era el representante del jefe de la compañía. Le dije al teniente García Pinasco para que lo asaltáramos. Así que cruzamos corriendo el puente mientras seguían disparando, y del otro lado estaban el bloqueo posterior, y estaban estaban 2 o 3 más de infantería y 2 de gendarmería. Entonces dije, prepárense para iniciar el asalto, carguen el fusil, la bayoneta armada, y pasamos al asalto, lo asaltamos en contrapendiente, a esa altura donde seguían disparando los ingleses, hasta que llegamos ahí y habían disparado, nos llegamos y no había nadie, se habían escapado ya. O sea que hicieron replegar a los ingleses. Sí, bueno, eran tropas especiales del batallón de paracaidistas 3, que después atacó el regimiento de infantería 7 en Monte London. Bueno, cuando no encontramos nada ahí, había solamente las mochilas, había mucha sangre y había una radio que había quedado prendida todavía, así que escaparon abandonando todo. Después con esa radio... Sí. Bien. Rubén, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Por ahí va a haber una segunda parte si usted acepta. ¿Qué le dejó Malvinas, Rubén? ¿Cómo? ¿Qué le dejó Malvinas a usted, mayor? A Malvinas me dejó mucho, me dejó haber podido, digamos, ejercer todos los conocimientos que tenía, que me preparé desde chico para ser militar. Me permitió defender a mi patria, demostrar que el soldado argentino vale, y cuando nos enfrentamos con tropas de igual capacidad o de igual preparación, muchas veces ganamos nosotros. Tuvimos muchos muertos los comandos, 6 muertos, 7 muertos, tuvimos más 8. Lo último, mayor, ¿qué rol tuvo la Santísima Virgen allí? Y la Virgen en ese momento, cuando nos abrieron fuego, a nosotros nos salvamos en la zona de muerte porque nos cubrió con su manto, no había otra explicación.
porque Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. ¿Cómo lo cubrió la Virgen? nos salvó la Santísima Virgen, porque en esa zona de muerte que se llama, de una emboscada, normalmente no queda con vida uno. Nosotros nos salvamos los tres que estábamos metidos en esa zona de muerte, porque la verdad la Virgen nos protegió y sentimos el apoyo de la Virgen a lo largo de toda la campaña, ¿no? Bueno, Mayor, muchísimas gracias. A ver si podemos hacer una segunda entrevista. Usted es veterano de guerra. En nombre de ¿Cómo los no? argentinos le agradezco muchísimo todo lo que hizo. Bueno, muchas gracias y una última palabra, decirle que aquellos que murieron y quedaron sepultados en las tumbas malinenses murieron por una esperanza, murieron por una ilusión, murieron por un ideal, murieron por la patria. Y somos nosotros los que llegamos vivos, los responsables de hacer realidad aquello por lo cual soñaron estos muertos que quedaron sepultados en las tumbas. Excelente, Mayor. Dios y patria. ¡O muerte! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!